Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde el chismorreo jugoso y las exclusivas que os dejan boquiabiertos son el pan de cada día. Hoy prepárense porque vamos a desenterrar un secreto que ha estado guardado bajo 7 llaves, algo que involucra a la mismísima Diletta Leotta. Sí, la reina del periodismo deportivo italiano, la mujer que roba corazones con su sonrisa y su profesionalismo. Pero esta vez, no hablaremos de sus logros en el campo, ni de sus espectaculares looks. Hoy vamos a revelar una confesión bomba que ha mantenido oculta durante años. ¿Años? Antes de que empecemos a desgranar este melón informativo, quiero recordarles a todos los nuevos suscriptores, y a los que aún no lo han hecho, que le den al botoncito de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Tenemos un equipo de infiltrados trabajando día y noche para traerles la mejor información del mundo del corazón y del deporte. Y créanme, no querrán perderse lo que tenemos preparado para esta semana. Así que suscríbanse ya. Ahora sí, vamos al grano. Diletta Leotta. Su nombre resuena con fuerza en el mundo del periodismo deportivo. Su belleza, combinada con su inteligencia y su pasión por el fútbol, la han convertido en una de las figuras más queridas y respetadas de la televisión italiana. La hemos visto entrevistar a los más grandes jugadores, comentar partidos con una precisión asombrosa, e incluso, la hemos visto presentar eventos de talla mundial. Pero detrás de esa imagen de profesionalismo y perfección, se esconde una faceta que pocos conocen. Una faceta que ha mantenido en secreto hasta ahora. Durante años Diletta ha sido muy reservada con su vida personal. Sabemos de sus relaciones sentimentales, claro, porque la prensa del corazón siempre está al acecho. La hemos visto salir con actores, con modelos, con futbolistas. Pero siempre ha mantenido un cierto halo de misterio en torno a su vida íntima. Rara vez la hemos visto hablar de sus miedos, de sus inseguridades, de sus sueños más profundos. Siempre se ha mostrado fuerte, segura de sí misma, como si nada la pudiera afectar. Pero la verdad es que detrás de esa coraza, hay una mujer de carne y hueso con sus propias luchas y sus propias batallas. Y una de esas batallas, la ha estado librando en silencio durante mucho tiempo. Hoy, gracias a una fuente cercana a la periodista, vamos a desvelar esa confesión bomba que ha mantenido oculta durante años. Prepárense porque esto va a dar que hablar. Nuestra fuente, que prefiere permanecer en el anonimato por razones obvias, nos reveló que Diletta Leotta, desde hace varios años, ha estado luchando contra la ansiedad. Sí, así como lo oyen. La mujer que vemos en la televisión, segura de sí misma y deslumbrando en cada aparición, ha estado lidiando con la ansiedad en secreto. Al parecer, la presión mediática, la exigencia de estar siempre perfecta, la necesidad de mantener una imagen pública impecable, todo eso ha contribuido a generar un nivel de ansiedad que ha afectado su vida personal y profesional. Nuestra fuente nos cuenta que Diletta ha tenido que recurrir a terapia y a medicamentos para controlar su ansiedad. Ha aprendido técnicas de relajación, ha trabajado en su autoestima, y ha aprendido a lidiar con el estrés que conlleva su trabajo. Pero el camino no ha sido fácil. Ha habido momentos muy difíciles, momentos en los que ha sentido que no podía más, momentos en los que ha querido tirar la toalla. Pero Diletta es una luchadora. Es una mujer fuerte y perseverante. Y a pesar de todos los obstáculos, ha logrado seguir adelante, ha logrado mantener su carrera profesional, y ha logrado seguir siendo la persona que todos conocemos y admiramos. Lo más sorprendente de todo esto es que Diletta ha logrado mantener su ansiedad en secreto durante tanto tiempo. Rara vez la hemos visto mostrar signos de nerviosismo o de inseguridad en público. Siempre ha mantenido la compostura, siempre ha sonreído a la cámara, siempre ha dado lo mejor de sí misma. Pero ahora, gracias a nuestra fuente, sabemos la verdad. Sabemos que detrás de esa imagen de perfección, hay una mujer que lucha contra la ansiedad, una mujer que se esfuerza cada día por superar sus propios miedos y sus propias inseguridades. ¿Y por qué Diletta ha mantenido esto en secreto durante tanto tiempo? Nuestra fuente nos dice que Diletta tenía miedo de ser juzgada, miedo de ser vista como débil o vulnerable. Temía que su imagen pública se viera afectada, y que su carrera profesional se viera comprometida. En un mundo tan competitivo como el del periodismo deportivo, mostrar debilidad puede ser un riesgo muy grande. Pero ahora, creemos que es importante que esta verdad salga a la luz. No para juzgar a Diletta, sino para admirarla aún más. Porque su lucha contra la ansiedad la hace aún más humana, aún más cercana,
aún más admirable. Además, al revelar este secreto, Diletta podría ayudar a muchas otras personas que también están luchando contra la ansiedad. Podría darles esperanza, podría inspirarlas a buscar ayuda, podría demostrarles que no están solas. La ansiedad es un problema que afecta a millones de personas en todo el mundo, y es importante hablar de ello abiertamente sin tabúes ni prejuicios. Diletta Leotta es un ejemplo a seguir. Es una mujer que ha logrado el éxito profesional, a pesar de sus propias luchas personales. Es una mujer que demuestra que se puede ser fuerte y vulnerable al mismo tiempo. Es una mujer que nos inspira a todos a ser mejores personas. Esta confesión bomba sobre Diletta Leotta nos recuerda que nadie es perfecto. Todos tenemos nuestros propios problemas y nuestras propias inseguridades. Lo importante es aprender a lidiar con ellos, a pedir ayuda cuando la necesitamos, y a no tener miedo de mostrar nuestra vulnerabilidad. La historia de Diletta es un ejemplo de superación personal. Es una historia que nos enseña que no importa lo que estemos pasando, siempre hay esperanza. Siempre hay una luz al final del túnel. Y siempre podemos contar con el apoyo de nuestros seres queridos y de profesionales que nos pueden ayudar a superar nuestros problemas. Así que la próxima vez que veamos a Diletta Leotta en la televisión, recordemos que detrás de esa sonrisa, hay una mujer que ha luchado contra la ansiedad, una mujer que ha superado sus propios miedos, y una mujer que nos inspira a todos a ser mejores personas. Y ahora, después de esta bomba informativa, quiero profundizar un poco más en lo que nos contó nuestra fuente. No solo se trata de que Diletta ha estado luchando contra la ansiedad, sino de cómo ha afectado su vida diaria. Nuestra fuente nos reveló que en los peores momentos, la ansiedad de Diletta se manifestaba de diversas formas. Desde ataques de pánico inesperados antes de salir al aire, hasta insomnio crónico que la dejaba agotada para sus compromisos profesionales. Imaginen la presión de tener que aparecer frente a millones de personas, con una sonrisa radiante y una mente aguda, cuando por dentro sientes que te desmoronas. Es una verdadera heroína. Pero la cosa no se queda ahí, mis cotillas. Nuestra fuente también nos contó que Diletta ha tenido que lidiar con comentarios malintencionados y críticas despiadadas en redes sociales. Como saben, el mundo del espectáculo puede ser cruel, y la belleza y el éxito de Diletta la han convertido en blanco fácil para la envidia y el odio. Los comentarios sobre su físico, sobre sus relaciones sentimentales, sobre su forma de vestir, todo esto ha contribuido a alimentar su ansiedad y a minar su autoestima. A veces los comentarios eran tan hirientes que Diletta se sentía paralizada, nos confesó nuestra fuente. Se encerraba en su casa y no quería salir. Sentía que todo el mundo la estaba juzgando y que no era lo suficientemente buena. Qué duro, ¿verdad? Sin embargo, Diletta no se rindió. Con la ayuda de su terapeuta, aprendió a relativizar las críticas y a no darles tanta importancia. Aprendió a enfocarse en las cosas positivas de su vida y a rodearse de personas que la quieren y la apoyan. También empezó a practicar técnicas de mindfulness y meditación para calmar su mente y reducir su nivel de estrés. Descubrió que el yoga y el pilates la ayudaban a conectar con su cuerpo y a liberar tensiones. Una verdadera gurú del bienestar. Pero lo más importante, según nuestra fuente, fue que Diletta aprendió a ser honesta consigo misma y a aceptar sus propias limitaciones. Dejó de intentar ser perfecta y empezó a permitirse cometer errores. Entendió que la vulnerabilidad no es una debilidad, sino una fortaleza. Ahora, Diletta es mucho más fuerte y resiliente, nos aseguró nuestra fuente. Ha aprendido a vivir con su ansiedad y a no dejar que la controle. Sigue teniendo días difíciles, pero sabe cómo gestionarlos y cómo pedir ayuda cuando la necesita. Esta historia nos demuestra que incluso las personas que parecen tenerlo todo también pueden estar luchando contra sus propios demonios. Nos recuerda que la salud mental es igual de importante que la salud física, y que no debemos tener miedo de pedir ayuda si la necesitamos. La valentía de Diletta al enfrentar su ansiedad en secreto durante tantos años es admirable. Su decisión de buscar ayuda profesional y de aprender a lidiar con su problema la convierte en un modelo a seguir para todos aquellos que están pasando por lo mismo. Y aunque Diletta no ha hecho pública su lucha contra la ansiedad, nuestra fuente cree que al revelar este secreto, podríamos estar ayudando a romper el estigma que rodea a las enfermedades mentales y a fomentar una conversación más abierta y honesta sobre el tema. Si Diletta se animara a hablar públicamente sobre su experiencia,
estoy segura de que inspiraría a muchas personas a buscar ayuda y a no sentirse avergonzadas de lo que están sintiendo, nos dijo nuestra fuente. Sería un gran acto de generosidad y valentía. Quién sabe, mis cotillas, quizás este sea el primer paso para que Diletta se anime a compartir su historia con el mundo. Y si lo hace, estaremos aquí para apoyarla y para difundir su mensaje de esperanza y superación. Mientras tanto, admiremos a Diletta Leotta por su talento, su belleza y su profesionalismo, pero también por su fuerza interior y su capacidad de superar los obstáculos. Es una verdadera reina. Ahora, hablando de cómo esto podría impactar su imagen pública, es importante considerar que la sociedad está cada vez más abierta a hablar sobre salud mental. Antiguamente, revelar una lucha contra la ansiedad o la depresión podía ser un suicidio profesional, pero hoy en día, la autenticidad y la vulnerabilidad son cualidades muy valoradas. De hecho, muchas celebridades han compartido sus propias experiencias con la salud mental y han sido recibidas con apoyo y admiración por parte del público. Esto ha ayudado a desestigmatizar las enfermedades mentales y a crear un ambiente más comprensivo y empático. En el caso de Diletta, revelar su lucha contra la ansiedad podría incluso fortalecer su imagen pública. Mostraría que es una persona real, con sus propios problemas y sus propias inseguridades, lo que la haría más cercana y relatable para sus fans. Además, su historia podría inspirar a muchas personas que están pasando por lo mismo a buscar ayuda y a no sentirse solas. Diletta podría convertirse en una voz para aquellos que sufren en silencio y en un ejemplo de que se puede vivir una vida plena y exitosa a pesar de la ansiedad. Por supuesto, también existe el riesgo de que algunas personas la juzguen o la critiquen por su problema de salud mental. Siempre habrá gente que no entienda o que no quiera entender, pero lo importante es no dejarse afectar por esos comentarios negativos y enfocarse en el apoyo de los que sí creen en ti. En definitiva, la decisión de revelar o no su lucha contra la ansiedad es solo de Diletta. Pero creemos que al hacerlo podría estar haciendo un gran bien no solo a sí misma, sino también a muchas otras personas que están pasando por lo mismo. Y ahora, mis cotillas, para cerrar con broche de oro, quiero recordarles que todos somos humanos y que todos tenemos nuestras propias batallas internas. No importa lo que veamos en las redes sociales o en la televisión, nadie tiene una vida perfecta. Lo importante es ser amables con nosotros mismos, aceptarnos tal como somos y buscar ayuda cuando la necesitamos. La historia de Diletta Leotta nos enseña que la vulnerabilidad no es una debilidad, sino una fortaleza. Nos demuestra que se puede ser exitoso y feliz a pesar de la ansiedad, y que no debemos tener miedo de mostrar nuestro verdadero yo al mundo. Así que la próxima vez que se sientan abrumados por la ansiedad, recuerden la historia de Diletta y recuerden que no están solos. Hay muchas personas que los quieren y los apoyan, y hay muchos recursos disponibles para ayudarlos a superar su problema. Y ahora sí, me despido por hoy. Espero que hayan disfrutado de esta exclusiva y que les haya servido de inspiración. No olviden dejar sus comentarios y compartir este vídeo con sus amigos. Nos vemos en el próximo chismorreo. Ciao, bellas.